Amados hermanos, Dios les bendiga. Esta es la sección Pregúntele al Pastor con el Pastor José Luis Heraldez, sección que abrió el canal Pan, Leche y Miel. Y estamos aquí para contestar la segunda parte de esta pregunta que nos hizo nuestra hermana Lupe Torres, recordando que la pregunta era: ¿es realmente Jesucristo el Mesías prometido, anunciado por los profetas? ¿Se puede comprobar? Es una buena pregunta. Gracias, hermanas, por hacernos esta pregunta. Y establecimos en el devocional anterior dos bases sólidas. Una era que ambos, José y María, son descendientes reales de sangre del rey David. Eso no contesta la pregunta todavía, claro, pero hay que establecer esa base. La segunda base, muy interesante, fundamental, Mateo capítulo 1, verso 1, la declaración enfática de Mateo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Importante porque ahí nadie pone en tela de duda que David era hijo de sangre de Abraham, pero sí ponen de duda que David fuera padre de sangre de Jesucristo. Mateo no lo ve así. Mateo lo establece que sí, Jesucristo lleva la sangre de David, y lo dice enfáticamente. Ahora, hay dos formas de llegar al trono. Jesucristo tenía el derecho legal por ser hijo adoptivo del rey de José, y eso le daría un derecho jurídico legal. El otro tenía el derecho de ocupar el trono por derecho de sangre. Los judíos no van a aceptar eso. Los judíos, o una de dos: Jesucristo es hijo de José, y como hijo de José sí tuviera derecho a ocupar el trono. Pero si Jesucristo era hijo de José de sangre, entonces nos pone en jaque a nosotros, porque, por ejemplo, la concepción virginal sería una mentira, la doctrina de la encarnación sería falsa, la divinidad del Señor Jesucristo fuera una herejía, recordando que el Señor Jesucristo fue acusado de hereje por decir que Dios era su Padre, y Jesús tuviera una naturaleza pecaminosa y no pudiera ser el Mesías. Así que descartamos pues esa posición. Ahora vamos a ver las genealogías. Viene una pregunta: ¿quién realmente era José? ¿Quién realmente sería su padre? Porque Lucas 2:23 dice José, hijo de Elí, mientras Mateo 1:16, José, hijo de Jacob. Esto nos deja tres posibles alternativas. Una, era la misma persona con dos nombres diferentes. Número 2, son dos personas diferentes. O número 3, uno de ellos es el padre de María y el otro sería el esposo de María. Muy bien, ahora, es posible que Mateo en su evangelio original, en arameo y en hebreo, haya escrito el nombre del padre de María y que posteriormente fue omitido en alguna de las traducciones en griego, y una de esas traducciones fue traducida al español, de la cual nosotros tenemos, y lo hubiera hecho por miedo al Sanedrín, al sacerdocio levítico y a las autoridades romanas. Sí, es posible. ¿Por qué? Porque recordando que tanto los romanos como los judíos perseguían a los discípulos del Señor Jesucristo, y muchas veces ellos tuvieron que refugiarse en el templo o en las sinagogas, y trajeron con ellos los rollos, los libros donde ellos estaban escribiendo, y sin duda alguna, alguna de esas copias fue traducida después por alguno de los levitas, y deliberadamente o por miedo se borró una de las genealogías ahí, como lo es el padre de María. Eso es posible. Ahora, hermanos, se han descubierto algunos manuscritos originales, y en los manuscritos originales del hebreo sí tiene una información muy importante que vamos a ver en un momento. Vamos a regresar a la genealogía, Mateo 1:16. Y dice: y Jacobo engendró a José, y luego viene la palabra marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cuando examinamos la palabra marido,
o esposo en hebreo es la palabra aner, y la palabra es hombre adulto que tiene su raíz en la palabra antropos, de la cual viene la palabra antropología y significa hombre. En el hebreo no existe la palabra esposo o marido, pero sí existe la palabra aner, que es hombre adulto, y esa palabra bien puede ser traducida como progenitor o puede ser traducida como esposo. Ahora, de las 215 veces que encontramos la palabra aner en el hebreo, 50 veces se traduce como marido y 156 veces se traduce como hombre. Predomina la traducción como hombre, entonces diría la traducción, siguiendo esta línea de pensamiento, José, hombre fuerte de María, que pudo haberse traducido José, progenitor de María, o como esposo de María también. Siguiendo una a los dos lados, se procedió a traducirlo como marido. Ahora yo tengo una versión de la Vulgata Latina aquí, versión en latín del cuarto siglo, de por allá del año 380 y algo después de Cristo. Y cuando llegamos a Mateo 1:16, dice de esta manera: Yosef Birum Miriam. Y cuando usted ve la palabra Birum, significa hombre, pero cuando usted ve la palabra Bir, de la cual viene Birum, se traduce esposo. Entonces, si Bir se traduce esposo y Birum se traduce hombre, y Birum es la palabra que aparece en latín, bien pudo haberse traducido como hombre y no como esposo. Así que es interesante ver estos puntos de vista. Pero ahora viene una pregunta. ¿Quién era Mateo? Un discípulo del Señor Jesús, ¿cierto? ¿Qué realmente quería probar Mateo? Quería probar que José era del linaje de David, aún sabiendo que Jesús era hijo adoptivo de José, y que los judíos intentaron por todos los medios negar que Jesucristo era el Mesías. ¿O realmente él quería probar que Jesús era descendiente en cuanto a la carne del rey David? Yo creo que la respuesta de ustedes es esta, que Mateo sí quería probar que Jesús era descendiente real del rey David, y que por alguna razón en las traducciones se omitió esta información. Ahora, regresando a la genealogía, si la traducción es correcta y dice José, marido de María, entonces solo hay 13 generaciones. Pero Mateo habla de 3 bloques de 14 generaciones. La generación de Abraham a David, de David a la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia a Jesucristo. Son 14, 14 y 14. Sin embargo, si dice así la traducción José, marido de María, solamente hay 13 generaciones. Mi pregunta es, ¿quién ocupa la generación número 13? ¿Quién será este nombre misterioso que no está ahí? O quizás está y no lo vemos, ¿verdad? Porque solamente hay 3 posibles deducciones. Uno de ellos es el padre de María. Número 2, María la madre de Jesús puede ser la 13ª genealogía, o puede ser Dios en el Espíritu Santo. Uno de estos 3. Muy bien, ahora se han descubierto, y esto, qué interesante, hermanos, esto ahora está disponible en internet. Se han descubierto manuscritos hebreos antiguos de la genealogía en hebreo y en arameo. Uno de ellos está en la Universidad de Oxford y dice de esta manera: Joseph Abi Miriam. Literalmente dice José, padre de María. Se descubrió otro manuscrito en hebreo que está en la biblioteca de un seminario teológico judío en Nueva York, y dice exactamente lo mismo. Dice Joseph Abi Miriam, y está diciendo José, padre de María. Ahora la pregunta sería, ¿por qué se omitió esto en la versión en español?
¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Esa es otra pregunta que contestaremos en otra ocasión. Pero en este caso, literalmente estamos diciendo, María se casó con un hombre llamado José, pero su padre también se llamaba José. Eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando vemos las dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas, no concuerdan. Y hay una razón por la cual no concuerdan. Y la razón es que Mateo nos lleva a David a través de Salomón y Lucas nos lleva a David a través de Natán. Entonces estaríamos diciendo, cortando algunas generaciones, diríamos Jacob, padre de José, ¿verdad? Y luego José, padre de María, de la cual nació el Señor Jesucristo. Y de esa la generación número 13 la ocuparía María. Por el otro lado tenemos a Natán, Elí, y tenemos a José, esposo de María. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nadie duda que José era el esposo de María, pero donde teníamos dudas era quién era el padre de María, y es este José del cual nos está hablando Mateo. Y Mateo sí sabe contar, y sí son 14 generaciones, mientras que Elí era el padre de José, esposo de María. Hermanos, creo que hemos contestado la pregunta, y para enfatizar, hermanos, nadie duda, ninguno de los discípulos dudó de que Jesucristo era del linaje real del rey David. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermana Lupe, gracias por esta pregunta. La hemos contestado lo mejor posible. Y esto fue Pregúntele al Pastor, y su pastor José Luis Heraldez trajo este estudio.